Buenos días. Buenos días a todos y un saludo especial a aquellos que nos sigan a través de las redes. Vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria del Pleno de la Corporación del Ayuntamiento de Oviedo, correspondiente al 17 de mayo del 2022. Tenemos dos puntos en el orden del día: reclamaciones al expediente de modificación presupuestaria, modalidad suplemento de crédito número 1 y créditos extraordinarios número 1, presupuesto general 2022, aprobación definitiva. Y un segundo punto, que son reclamaciones al expediente de modificación presupuestaria, modalidad suplemento de crédito número 1, presupuesto Fundación Municipal de Cultura 2022, aprobación definitiva. El debate es conjunto y tiene la palabra el señor secretario. Bien, en relación a estos expedientes, las dos modificaciones fueron aprobadas inicialmente en la sesión plenaria celebrada el 4 de abril de 2022 y sometidos los dos expedientes a información pública, fueron presentadas sendas alegaciones por doña Ana Rivas. En relación a dichas alegaciones, se emitió una memoria de valoración por la Oficina Presupuestaria que resultó conformada por el concejal de Gobierno de Economía. El expediente en esos términos se sometió a dictamen en la Comisión Plenaria de Economía y Interior del pasado 11 de mayo. En los dos casos, previa desestimación o dictamen favorable a desestimar las dos alegaciones, se dictaminó favorablemente la aprobación definitiva de ambas modificaciones por mayoría. En ambos casos, el dictamen favorable fue respaldado por los representantes en comisión de los grupos Popular y Ciudadanos y con el voto en contra de los representantes de los grupos Socialista, Somos Oviedo y Vox. Con posterioridad a la emisión de los dos dictámenes en la Comisión de Economía, se ha presentado por el Grupo Municipal Somos, concretamente por el concejal de Gobierno, el concejal don Rubén Rosón, una serie de enmiendas relativas todas ellas al expediente de modificación presupuestaria del Ayuntamiento y más concretamente al apartado de los suplementos de crédito. La primera enmienda implica una modificación en los suplementos al capítulo 2, la segunda de ellas respecto a los suplementos del capítulo 6, la tercera los suplementos al capítulo 9 y la cuarta es un resultado, un sumatorio y resta de las tres anteriores y cómo quedaría en la configuración final de la parte de suplemento de crédito de la modificación presupuestaria del Ayuntamiento. De acuerdo con lo, según comentaba el señor alcalde, en lo previamente propuesto por la Junta de Portavoces, el debate es conjunto, la votación sería por separado y dentro de la votación de la primera modificación presupuestaria, o sea, la del Ayuntamiento, habría que someter previamente a votación las enmiendas del Grupo Municipal Somos. Tiene la palabra Javier Cuesta. Muy buenos días, señor alcalde, compañeros de corporación y personas que nos siguen a través de los canales digitales. Bueno, nos vemos hoy emplazados en este pleno para volver a debatir sobre algo ya debatido y aprobado además por el Pleno, como es la aprobación de los expedientes de suplementos presupuestarios y de créditos extraordinarios tanto del Ayuntamiento como de la Fundación Municipal de Cultura, que ya fueron aprobados en este Pleno el pasado 4 de abril. Y lo hacemos porque, bueno, pues el Grupo Socialista, a través de su portavoz, Ana Rivas, pues ha acudido a la vía contemplada en la normativa de poder interponer pues reclamaciones a dicho expediente de modificación presupuestaria o dichos expedientes de modificación presupuestaria de acuerdo a lo que contempla la ley. Bien, es cierto que lo que la ley establece es que ese tipo de reclamaciones pues tienen que basarse al final en incumplimientos o en este caso en el no ajuste del expediente y del trámite a la normativa. Cuestión esta que claramente pues, no se produce, y no lo digo yo, lo dicen pues, los informes que la Oficina Presupuestaria a tal efecto ha elaborado, pues, evaluando o valorando las alegaciones presentadas. Los argumentos de la portavoz del Partido Socialista pues, son básicamente cuatro, ¿no? Primero, que no queda acreditado suficientemente el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo en ejercicios anteriores. Yo creo que las memorias elaboradas por los diferentes servicios que pues, están incorporadas a los correspondientes informes de las modificaciones presupuestarias detallan de una forma más que explícita
no solamente las cuantías, sino el destino de las mismas. Y en ese sentido, pues, si le parece pues, inadecuadamente digamos, descrito, ¿no? Pues que la Fundación Municipal de Cultura, por ejemplo, pues pretenda destinar 300.000 euros a la Fundación Ópera, teniendo en cuenta que estamos bueno, pues en el aniversario de esta organización, o que se destinen pues 7.000 euros más a la Asociación Cultural de Castalia para desarrollar pues un conjunto de actividades, o que el ayuntamiento pues incremente sus presupuestos para, por ejemplo, abordar los incrementos de los costes salariales, para desarrollar nuevas actividades en el área de deportes, para incrementar las partidas presupuestarias destinadas a las ferias de San Mateo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues es una apreciación, pero entendemos que esto no, digamos, justifica que se considere que al final la información aportada para determinar las cuantías y, por tanto, el importe de los suplementos, pues no esté adecuadamente acreditado. Por otra parte, la señora Rivas también dice que no existe ninguna limitación al gasto, ¿no? Se entiende que en el presupuesto, dado que las reglas fiscales se encuentran suspendidas. Bueno, esto es una realidad, que las reglas fiscales se encuentran suspendidas, pero no entendemos por qué al final que el hecho de que las reglas fiscales estén suspendidas evita la posibilidad de incorporar suplementos de crédito y créditos extraordinarios al presupuesto. La normativa, hemos estado revisando los acuerdos tanto del Congreso de los Diputados como los decretos, y en ningún caso dice que no se puedan suplementar los presupuestos municipales, ¿no? Critica también la señora Rivas que se amortice deuda. Bien, a continuación expondré también algunas consideraciones al respecto. Y por último, que las partidas y las actuaciones que se financian con los suplementos y créditos extraordinarios son decisiones políticas. Pues claro, señora Rivas, es que el presupuesto municipal, y en este caso una modificación presupuestaria, que no deja de ser, vamos a decir, un pequeño presupuesto, por supuesto que corresponden con decisiones políticas. Es que es la máxima expresión de la voluntad política de un equipo de gobierno año a año. Es decir, es la herramienta con la cual cualquier administración, y por supuesto esta también, pues al final va a desarrollar su proyecto político en el año corriente. No entiendo por qué, al final esto es criticable, más bien diría todo lo contrario, ¿no? Si al final los equipos de gobierno no manifestásemos a través de los presupuestos cuál es nuestra voluntad política, no sé qué hacemos todos aquí, porque para eso estamos. Cuando ustedes gobiernan a través de los presupuestos, ¿no? Orientan sus prioridades políticas, y cuando un equipo de gobierno, como el que ahora mismo está al frente del ayuntamiento, pues está en sus prioridades de gobierno, el presupuesto y las modificaciones presupuestarias, por supuesto, al final sirven para orientar sus prioridades de gobierno. Por tanto, la decisión política pues es innata, ¿no?, a cualquier manifestación presupuestaria. Bien, decía antes que, en relación al primer argumento, yo creo que las memorias detallan de forma específica las partidas, su carácter y su objetivo, por tanto, no creo que nada más que decir, ¿no? Además, esto ya fue debatido hace poco más de un mes, ¿no? Yo creo que no tenemos por qué aburrir a nadie volviendo a debatir lo ya debatido y lo ya votado, además, ¿no? Por tanto, manifestado de forma democrática por este Pleno. En segundo lugar, dice la señora Rivas que no hay limitación al gasto. Bueno, si hay una limitación al gasto en el presupuesto, señora Rivas, son los ingresos. Usted bien sabe, lo que la normativa no ha eliminado es el hecho de que un presupuesto tiene que estar equilibrado, y por tanto los ingresos tienen que superar los gastos. Por tanto, el presupuesto no puede superar los ingresos. Y usted dirá, bueno, pero ustedes tienen remanentes. Por supuesto, y para eso los utilizamos. Es decir, con el remanente lo que hacemos es suplementar partidas presupuestarias o incorporar nuevos créditos que no están en los presupuestos. Y para eso es el remanente, en este momento además, que se puede utilizar, ¿no? Es que el remanente no es un recurso presupuestario, señora Rivas, y esto no se lo toca a usted que decir. A lo mejor a otros compañeros de esta mesa sí, pero usted precisamente no. Usted sabe que el remanente no es un recurso que se pueda incorporar al presupuesto. Es un recurso que se puede utilizar, y en este momento además, entre otras razones, para las que están planteadas a través de los correspondientes expedientes, para amortizar deuda y para poder hacer frente, bueno, pues a partidas presupuestarias o partidas de gasto que los presupuestos no contienen. Y esta es una potestad que la ley da y es una alternativa que este equipo de gobierno utiliza. Ya se lo decía, además, yo creo que si usted se ha leído el informe de la Oficina Presupuestaria, claramente lo establece, ¿no? Al final, la modificación presupuestaria actúa como un presupuesto en sí mismo y, como señala la doctrina, además, eso pues representa una decisión política pues de una naturaleza absolutamente análoga a la propia aprobación del presupuesto. Critica también, como decía antes, que se amortice deuda. Bueno, basado no sé muy bien en qué, es decir, el superávit, esto lo dice la ley de estabilidad presupuestaria, su objetivo
fundamental o determinado por ley es precisamente la amortización de la deuda. El hecho de que las reglas fiscales ahora mismo no estén vigentes o estén suspendidas no supone que no pueda amortizarse deuda. Es más, el propio Gobierno de España y la Autoridad Fiscal Independiente siguen recomendando a las administraciones que amorticen toda la deuda que puedan para reducir el importe de la deuda pública de este país, muy alta por otra parte, y no precisamente por los ayuntamientos, ¿vale?, para que el nivel de endeudamiento de la economía española se reduzca. Bueno, en este ayuntamiento pues tomamos nota. Y además lo hacemos precisamente, haciéndoles caso, vamos a decirlo así, ¿no? Porque durante el debate presupuestario nos recriminaron toda la oposición que acudíamos a la deuda para financiar las inversiones. Y nos decían, oiga, no acuden ustedes a la deuda, que para eso tienen remanente, financian las inversiones con remanente. Bien, las inversiones presupuestarias, como ya he dicho, no pueden financiarse con remanente porque el remanente no es un recurso presupuestario. ¿Qué hemos hecho? Y ya lo explicamos además, pero volvemos a explicarlo, no pasa nada, ya lo explicamos en el debate presupuestario. Lo que hemos hecho ha sido, incrementamos la deuda para financiar nuevas inversiones y utilizamos el remanente reduciendo deuda para financiar inversiones ya realizadas por el Ayuntamiento. Con lo cual, bueno, lo que estamos haciendo es utilizar remanente para financiar inversiones, que es lo que ustedes nos pedían. No sé por qué ahora lo critican. Insisto, es lo que ustedes nos pedían, que utilizásemos remanente para financiar inversiones. Y amortizando anticipadamente deuda utilizada para financiar inversiones, lo que estamos utilizando es el remanente para financiar inversiones. Bien, voy terminando, señora Rivas, esta primera intervención. Es cierto que, como decía al principio, la normativa vigente en materia de aprobación presupuestaria recoge el derecho a interponer reclamaciones en materia presupuestaria y en materia de modificaciones presupuestarias, siempre que se entienda que la elaboración de los correspondientes expedientes, como decía antes también, y su aprobación no se ajuste a los trámites establecidos en la ley. Lamentablemente, señora Rivas, yo creo que no es ese el caso y no se han interpuesto estas reclamaciones pues, por dicha causa, como yo creo que ha quedado más que acreditado y además, insisto, los informes técnicos así lo reflejan. Yo creo que lo único que han intentado ustedes es un poco el recurso del pataleo, ¿no? Es decir, retrasar la entrada en vigor de la modificación presupuestaria, ¿no?, y con ello intentar entorpecer la acción de gobierno. Pero digo, señora Rivas, que no lo va a conseguir, no lo ha conseguido. Lo único que perjudica pues no es a este equipo de gobierno, perjudica a los obetenses, bueno, pues que desgraciadamente pues van a tardar unas semanas más en disponer de estos recursos que al final los vecinos, las empresas de Oviedo y la ciudad necesitan. Y en relación a, solo voy a hacer una referencia muy limitada porque, no sé, estas enmiendas que ha interpuesto el Grupo Somos no tienen un pase, señor Rosón. Es decir, lo único que ponen de manifiesto es que se les pasa a ustedes, ¿no?, interponer las reclamaciones durante el periodo de exposición pública. Yo creo que, bueno, como siempre, pues pocas ganas de trabajar, los señores del Grupo Somos. Y entonces, bueno, pues intentan colar hoy aquí este panfleto de difícil digestión, que no sé muy bien qué es lo que quiere decir. Bueno, recoge básicamente lo que la propia señora Rivas establecía en sus reclamaciones, en su argumentario, y luego vomita aquí una relación de cifras que no tienen ni pies ni cabeza, que no se parecen ni siquiera a las enmiendas que presentaron cuando se debatió el expediente de modificación presupuestaria, y que yo creo que el único objetivo que tiene es, bueno, pues al final intentar hacer un poco de ruido, que es un ruido banal, ¿no? Bien, con esto anticipo ya que nuestro voto va a ser refrendar lo que el dictamen de la comisión hizo y, por tanto, rechazar este proyecto de enmienda y, por supuesto, las reclamaciones de la señora Rivas. Muchas gracias, señor alcalde. Iniciamos un turno de intervenciones de 10 minutos. Tiene la palabra el Grupo Vox. Sí, muchas gracias. Buenos días a todos los presentes y quienes hayan decidido seguirnos hoy a través de Internet. Efectivamente, volvemos hoy sobre los suplementos de créditos y créditos extraordinarios aprobados por el equipo de gobierno en el pleno del pasado 31 de marzo, si no me equivoco. Como consecuencia de las reclamaciones interpuestas al efecto por el Grupo Municipal Socialista, alegando de manera resumida, el señor Cuesta ha hecho referencia a las causas e imagino que el grupo autor lo detallará más aún, pero alegando
resumidamente el posible incumplimiento de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en punto a la falta de acreditación del carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo a ejercicios posteriores, insistiendo particularmente en la dificultad de sostener que es imposible demorar la amortización anticipada de 29,73 millones de euros de préstamos, dado que, entiende el Grupo Socialista, podría realizarse en cualquier otro ejercicio. No cabe duda, y por tanto no cabe más que coincidir en ello, en que por supuesto que aparecen proyectos que responden exclusivamente a decisiones políticas. Se refiere la portavoz del Partido Socialista a la programación de festejos, ferias y concursos ganaderos, al traslado de un cabazo de Purificación Tomás a Villa Magdalena. Hombre, esto último no parece ciertamente que sea muy urgente, pero lo que sí es cierto, señoras y señores, es que estamos en año preelectoral, que el cabazo igual luce más y se ve más en Villa Magdalena y que a falta de obras de referencia en el noroeste de España, pues bien está tirar de Juvenal y de aquello del pan y circo. Esto es político, indudablemente, no cabe duda, esto es pura táctica. ¿Por qué se amortizan ahora casi 30 millones de euros cuando este ayuntamiento ha tenido dinero siempre? Y repito y matizo, Vox sí es partidario de amortizar deuda, por supuesto que sí, pero lo que se está haciendo ahora no es por responsabilidad, es por electoralismo y fundamentalmente para opacar que a la vez que amortizan 30 nos van a empufar en más de 50 hasta el año 2025, concretamente 19, este año 22. En todo caso, mi grupo municipal ante esta cuestión va a atenerse a rajatabla a los informes de intervención que concluyen que el expediente cumple con la normativa, tanto el relativo al ayuntamiento como el relativo a la Fundación Municipal de Cultura. Yendo a este organismo en concreto, se dice que se desconoce el detalle de a qué se van a destinar esos 350.000 euros. Bueno, pues es cierto también, es cierto, no se va más allá de las generalidades habituales y como bien recoge el informe del interventor, y leo literalmente, el equipo de gobierno entiende que existen razones de oportunidad política para no demorar los gastos. Pues claro, volvemos a lo mismo. Dentro de un año estaremos pues, a punto de votar y el bipartito quiere gastar lo que no gastó durante estos 3 primeros años de mandato. Todo lo que pueda. Y subrayo, todo lo que pueda porque mucho no va a poder, justamente por esos 3 años perdidos en un contexto de adormidera compensada con mucha propaganda. 3 años en que la capital desgraciadamente no se ha convertido en el motor económico de Asturias en absoluto, pero sí se ha convertido en la Biblia de los pretextos. Por lo tanto, y voy a terminando porque es cierto que este debate ya lo hemos tenido, nosotros nos vamos a apoyar las reclamaciones del Grupo Socialista, pero en consonancia con nuestra posición en el pleno en el que se trató estos suplementos de crédito, tampoco vamos a apoyar esos suplementos de crédito. Y finalizo resumiendo las razones que son las mismas y las estoy reiterando. No podemos abstraernos en el tercer año del mandato de lo que ha pasado. Venimos, por ejemplo, del año 2021, un año pospandemia, un año en que el Gobierno, irresponsablemente, por incapacidad, me da lo mismo, no le dio la gana de elaborar unos presupuestos y recurrió a la prórroga. Bueno, en la última, o no sé qué pleno, me decía el señor Cuesta que muchos otros ayuntamientos hicieron lo mismo y no hicieron presupuestos. Oye, cada uno es muy libre de compararse con los buenos o con los malos. A mí me sorprende que el señor Cuesta, que tiene tan alto concepto de sí mismo, prefiera compararse con los menos ambiciosos. Pero en todo caso, ¿cuál es el balance? 2020, pues con superávit. 2021, bueno, esos superávits que llegan siempre en el último trimestre, pero sobre todo 2021 con una prórroga presupuestaria, repito, absolutamente irresponsable y dañina para con los ciudadanos. Y sobre todo, y termino, con subidas fiscales, no lo obviemos nunca, porque tampoco se han bajado los impuestos. Venimos de una prórroga presupuestaria y venimos de unas ordenanzas fiscales absolutamente carentes de ambición, como ya hemos dicho, en las que lejos de reducir tributos subieron IBI, tasas y nada menos que un 3,5% el agua, en un año en el que la pandemia, en términos de pobreza y paro, por supuesto que siguió viva y coleando, muy viva, y todavía lo sigue, por más que bueno, pues la propaganda, en fin, nos despierte cada día con alguna sorpresa que no acaba de acabar, valga la redundancia, con la capacidad de asombro. A nosotros se nos ha dicho en alguna ocasión
que están cumpliendo con las rebajas fiscales que llevaron en su programa electoral y que, en todo caso, en algún pleno, yo sé que el señor Cuesta me dijo que le diera tiempo. Hombre, tiempo sí, pero a este paso, yo ya se lo dije, se lo reitero, van a necesitar lustros, porque llevan reducciones de precios públicos por el consumo de agua para 2 colectivos, por ejemplo. Pero imagino que me dirá que lo han hecho, pero aunque fuera así, con esa subida del 3,5% se va al garete. Este es el balance realmente del dinero. Y hablo del dinero porque al final la política, por supuesto, que es ideología, pero en función de las ideas que tenga cada uno se practican unas determinadas políticas. Y en estos momentos, por más que se nos quiera contar lo contrario, desde luego que Oviedo, como otras muchas ciudades, pues recoge los frutos de esa pandemia en términos de paro y pobreza, y en ese escenario, repito, ha resultado absolutamente irresponsable la prórroga, absolutamente irresponsable la bajísima ambición de las ordenanzas fiscales y, en fin, estos suplementos de crédito contra los que nosotros votamos en el último pleno, pues responden nuevamente al puro tacticismo al que hice antes referencia. Es el año preelectoral, hay que vender la moto de que vamos a inaugurar unas obras que sencillamente no vamos a inaugurar. Igual ponemos primeras piedras o presentamos proyectos, pero ver la Plaza de Toros terminada va a ser como que muy difícil. Pero bueno, estamos en tiempo electoral y, por lo tanto, es lo que toca. Muchas gracias. Tiene la palabra Grupo Somos. Muy buenos días a todas las personas que siguen este pleno. Comentaba el concejal de Economía, Javier, que no quiere él aburrir a nadie con un debate sobre suplementos de crédito. Más que aburrir, Javier, lo que haces es esconder las cifras, esconder la información, no contarle a los vecinos lo que pasa en el Ayuntamiento de Oviedo. En un ejemplo, el último pleno que tuvimos sobre la instalación de un horno crematorio en San Esteban de las Cruces, tampoco, nunca, el Gobierno contó a los vecinos qué iba a suceder a 130 metros de sus casas. Pues ahora parece que le molesta al concejal de Economía. Yo siempre que presentaba un suplemento de crédito estaba orgulloso y lo contaba a viva voz. Parece que le molesta al concejal de Economía volver a discutir sobre sus propios documentos, sobre sus propios suplementos de crédito. Aquí estamos para debatir, Javier, y la democracia es esto. Y las voces discordantes son necesarias. Y si te parece de difícil digestión o que tienes que vomitar o es estomagante, pues te tomas un omeprazol y una metoclopramida. Te tomas eso, que igual es que estás mal del estómago. Y hay que hacérselo mirar, Javier, porque después son todo disgustos. Antes de que pase algo grave y que no se nos escape algo a nivel médico, háztelo mirar, que falta hace. En cuanto al contenido del suplemento de crédito, tenemos que repasar, porque no lo repasó tampoco el Gobierno municipal, que de los más de 100 millones de euros que puede destinar a suplementar el presupuesto, pues el PP y Ciudadanos no llegan ni siquiera a 40. Es decir, utilizan apenas 4 de cada 10 euros de los que pueden poner encima de la mesa para becas, para ayudas, para inversiones, para mejorar el día a día de la capital de Asturias, para mejorar y hacer mayor calidad de vida a los vecinos de la capital de Asturias. Es decir, si fuera un examen, y siempre lo decimos así, entre un 0 y un 10, este suplemento de crédito opta al 4, es decir, suspende antes de empezar. Esa es la ambición, esa es la capacidad inversora del PP y de Ciudadanos. Estos son los gestores, los que nos decían que iban a venir a gestionar el Ayuntamiento de Oviedo como nadie. Y efectivamente, lo gestionaron como nunca antes. Nunca antes estuvo peor gestionado. Nunca antes se ejecutó tan poca inversión, nunca antes se ejecutaron tan pocas ayudas y nunca antes las becas descendieron tanto en comparación con el Gobierno anterior. Como digo, si fuera un examen, optamos al 4. El Gobierno de PP y Ciudadanos estudia para sacar un 4. Así les va. Pero si es que dentro de ese 4, dentro de esos 4 euros por cada 10 que podría invertir, la realidad es que es todavía más sangrante, porque el contenido de los suplementos de crédito, y hay que volverlo a decir, el contenido de los suplementos de crédito es vergonzante. Dentro de estos 4 de cada 10 euros, pues prácticamente el 70% de la financiación se dedica y va directamente destinado a las cuentas bancarias de las entidades financieras que tienen préstamos con el Ayuntamiento de Oviedo. Es decir,
el 70% del dinero no va para inversiones, no va para ayudas, no va para becas, no va para el empleo, no va para servicios municipales, no va para mejorar las condiciones de vida de nuestros vecinos, va para pagar deuda de manera adelantada. Es decir, no cuando toca, no cuando nos comprometimos con las entidades financieras a pagar los préstamos, no, de manera adelantada. Hacerles un favor a las entidades de crédito, se llama eso, que contarán con un apalancado menor y tendrán dentro de nada 29,7 millones de euros en sus cuentas bancarias, que no lo esperaban antes de lo que esperaban. Y esto, pues evidentemente, no beneficia en nada a los vecinos y vecinas de la capital de Asturias, a quien beneficia es a las entidades financieras. Y esa es la prioridad de este equipo de gobierno. No beneficiar a los más, no beneficiar a quien más lo necesita, no beneficiar a los vecinos y vecinas de la capital de Asturias, beneficiar a las grandes inversiones, beneficiar a las grandes fortunas, beneficiar a aquellos que tienen cuentas en paraísos fiscales, como cada uno de los bancos de los que nos referimos. Es más, independientemente del color político, vuelvo a decir, y aquí no había color político, desde 2012 hasta 2020, más de un lustro en el que los ayuntamientos, independientemente del color político, solicitamos dejar sin efecto las leyes Montoro. Es decir, dejar sin efecto la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera, que obligaba a dedicar el remanente de tesorería a pagar deuda de manera adelantada. Ahora, desde 2020, y gracias al Gobierno estatal, esas leyes están congeladas, esas leyes no son de aplicación. Bueno, pues ¿qué hacen el Partido Popular y Ciudadanos en Oviedo? Pagar deuda de manera adelantada. Una cosa que no obliga ya la legislación, una cosa que durante más de un lustro los ayuntamientos de diferente signo y color pidieron por favor que no se hiciera, que les dejaran gastar su dinero, que nos dejaran gastar el dinero municipal en mejorar la vida de los vecinos y vecinas de nuestras ciudades y de nuestras comunidades. Más papistas que el Papa utilizan el suplemento de crédito, como digo, más papistas que el Papa, más de Montoro que el propio Montoro, más de Rato que el propio Rato, y hay que acordarse dónde acabó Rato, utilizan el dinero de los suplementos de créditos para pagar deuda de manera adelantada. Es una barbaridad. Nadie, ningún ayuntamiento utiliza el 70%, desde 2020, el 70% de su dinero, de los créditos, de los remanentes de tesorería, de los suplementos de crédito, para pagar deuda. Porque lo utilizan en mejor o en mayor o en menor medida, en mejor o en menor tino, en mejorar la vida de sus vecinos. Lo utilizan en mejorar la limpieza, en mejorar el servicio de jardines, lo utilizan en mejorar los servicios municipales, en las escuelas de 0 a 3, lo utilizan en mejorar las becas, lo utilizan en paliar y que sea un efecto amortiguador el ayuntamiento, que es lo que debe de ser, un efecto amortiguador a las terribles consecuencias económicas de la pandemia. En lugar de hacer lo que hacen los demás ayuntamientos, que es utilizar los suplementos de créditos para que haya un amortiguador social a los efectos de la crisis provocada por la pandemia, este ayuntamiento se olvida una vez más pues, de los comerciantes y hosteleros de esta ciudad. 2 veces va a pegar este ayuntamiento, este PP y Ciudadanos en el gobierno municipal, 2 veces va a chocar contra la misma piedra. El año pasado, todavía están sin pagar, pero el año pasado dejaron al 60% de los pequeños comerciantes y de la hostelería, del comercio local, del tejido productivo de la capital de Asturias, dejaron al 60% sin unas subvenciones necesarias y que cumplían las condiciones para recibir. Esto es importante subrayarlo. Hubo un 60% de solicitudes, más de 2.000, que los pequeños comerciantes, la hostelería local, los pequeños comerciantes, el tejido productivo de la capital de Asturias, podía haber recibido subvenciones para paliar el coronavirus, pero por falta de financiación, por falta de pericia de PP y Ciudadanos, no las recibieron. Este año, a través de este suplemento de crédito, se podía haber corregido esto, simplemente pintando, simplemente poniendo en el suplemento de crédito la financiación necesaria. Existe, lo vemos, han aprobado casi 40 millones.
con un par de millones más habría bastado. Pero es que se dejan 60 millones de euros en el cajón, con lo cual existe la capacidad financiera perfecta para cubrir las necesidades del tejido productivo local. Sacar a Oviedo de la parálisis en la que la metió este equipo de gobierno y paliar los efectos del coronavirus. Bueno, pues en 2022 vuelven a chocar con la misma piedra y ni siquiera hay un suplemento de crédito para estas ayudas al coronavirus. ¿Por qué a los bancos se les da 29,7 millones de euros y al tejido productivo local no se le da financiación? Prioridades. Como lo pone perfectamente en el expediente de crédito. Es un criterio de oportunidad política. ¿Qué quiere decir? Esto es así porque como gobierno puedo hacerlo y quiero hacer esto. Y quiero hacer esto y no quiero hacer otra cosa. Quiero darle 29,7 millones de euros a los bancos y no se lo quiero dar al tejido productivo local de la capital de Asturias. Para subrayar también parte del contenido de los suplementos de crédito, tenemos que decir que el suplemento de la Fundación Municipal de Cultura no especifica absolutamente nada prácticamente del destino del suplemento de crédito, de la financiación extra que tiene. Y tememos que sea innecesario si se continúa con una deriva que entendemos que debe de frenarse de poner todos los conciertos y actividades de pago. Entendemos que esta deriva debe de frenarse y que las actividades tienen que ser, como hasta ahora estaban siendo, de libre acceso. En cuanto a la Fundación Municipal de Cultura también, no entendemos, y ya lo subrayamos en el anterior pleno, no entendemos la falta de apoyo al principal bien cultural que tenemos los ovetenses y los asturianos. El principal bien cultural que tenemos los ovetenses y los asturianos, y lo subrayo, porque no lo digo yo, lo dice Jovellanos, o lo dijo Jovellanos, que es nuestra lengua, que es el asturiano. 0 euros para políticas de promoción del asturiano, 0 euros con el convenio de la Academia de la Lingua y 0 euros y 0 acciones para promocionar, vuelvo a subrayar en palabras de Jovellanos, el principal bien cultural que tenemos los asturianos y los ovetenses. ¿Por qué teniendo la capacidad de 100 millones de euros, que hasta 2020 no se tuvo esa capacidad porque las leyes Montoro, justamente del Partido Popular, obligaban a los ayuntamientos a utilizar ese dinero para pagar deuda de manera adelantada, y ahora que por primera vez se da una vuelta a las políticas de austericidio, se enmienda todo lo hecho en la falsa crisis estafa, donde nos decían que había que apretarse el cinturón y trabajar más y cobrar menos? Esos que nos decían eso también pisaron la cárcel como rato. Esta enmienda que hizo el nuevo gobierno estatal de PSOE y Unidas Podemos permite utilizar el dinero de los ayuntamientos para el tejido productivo, para las becas, para las ayudas, para las inversiones reales en la ciudad, para aumentar los servicios municipales, para mejorar, como dije ya varias veces, el día a día y la vida de los vecinos y vecinas en la capital de Asturias. Bueno, pues esto no es la prioridad del equipo de gobierno local, no es la prioridad de PP y Ciudadanos. Podrían utilizar parte de este dinero en inversiones, pero bueno, atendiendo a la capacidad de ejecución de las inversiones, que es la peor en décadas, este gobierno de PP y Ciudadanos ejecuta el presupuesto de inversiones como la menor ejecución en décadas. Atendiendo a esto se explica el traslado del cabazo del Purificación Santo Tomás a Villa Madalena. Claro, deben de tener algo que inaugurar. Y entonces trasladamos un cabazo del Purificación Santo Tomás a Villa Madalena, nos hacemos la foto y, oye, si cuela, coló. Si cuela, coló. Ahora bien, el capricho, 23.000 euros. 23.000 euros. No sé para qué vale ese traslado, pero posiblemente sea una de las pocas inversiones que haga este equipo de gobierno. Se entiende ahora este traslado. Qué bonito va a quedar en Villa Madalena. Dejo para la siguiente intervención el resto de mis palabras. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todas las personas que nos siguen
por distintos medios y a toda la corporación. Este es el tercer año consecutivo y, por cierto, recuerdo que sin contar con el apoyo del Partido Popular en el Parlamento, el tercer año en el que nos encontramos en una situación de suspensión de las reglas fiscales que nos permiten recuperar para nuestros vecinos y vecinas el dinero que se ha ido acumulando durante los años pasados y mientras ha estado en vigor esas restricciones impuestas a los ayuntamientos por el Partido Popular y por las leyes Montoro. Hoy tenemos, por última casi vez ya en este año, oportunidad de utilizar más de 100 millones de euros procedentes de los llamados remanentes para devolverle a la ciudadanía de Oviedo lo que es suyo. Pero este Gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos prefieren dárselo a los bancos. Por tercer año consecutivo van a demostrar que son incapaces de poner esos recursos a disposición de la ciudadanía de Oviedo. Como decíamos en la aprobación inicial, lo cierto es que de esta propuesta que nos hacen de modificación presupuestaria, los vecinos y vecinas de nuestro municipio van a ver nada más que las migajas de una modificación de más de 40 millones de euros. Y sí, la aplicación de las reglas fiscales, todos lo sabemos muy bien porque lo hemos tenido que sufrir, bueno, ustedes muy poco porque solo lo sufrieron en el año 2019, implica que cuando se produce un superávit presupuestario, pues el dinero que se obtiene de superávit se tiene que destinar a reducir la deuda pública. Y es cierto que a través de una disposición transitoria se fue flexibilizando el uso, en parte, de ese superávit y destinarlo, aunque es verdad que con ciertas limitaciones, a determinadas inversiones que se consideraban financieramente sostenibles. El resto teníamos que destinarlo sistemáticamente a pagar una deuda, la deuda que tenemos adquirida con los bancos. Durante estos años hemos estado pidiendo sistemáticamente una flexibilización de las reglas fiscales para los ayuntamientos especialmente, que somos los que tenemos disposición de remanentes y que además no tenemos un endeudamiento importante, porque ciertamente no somos nosotros, como usted bien también reconocía, no somos nosotros quienes tenemos los mayores endeudamientos. Y bueno, es cierto que estas medidas unos las hemos defendido más que otros, eso también es cierto, pero hasta ustedes la defendieron el año pasado, porque quiero recordarles que en junio del año 2021 vino a este pleno, bueno, al pleno que se celebró entonces, una propuesta del Partido Popular para exigirle al Gobierno de España que mantuviera la suspensión de esas medidas que ustedes no habían estado de acuerdo en el Parlamento español, pero bueno, aquí lo estuvieron, que se quitaran, se suspendieran esas reglas fiscales para que el ayuntamiento pudiera destinar el dinero a dos cosas. Miren, dice, para poderlo destinar a estas inversiones financieramente sostenibles, el remanente estoy hablando, para destinarlo a inversiones financieramente sostenibles, ni una hay en esta modificación, y para destinarla a atender aquellas necesidades sociales que eviten, porque dice, todavía vamos a estar con las secuelas de la pandemia y hay que evitar que se produzca una crisis social. Y el ayuntamiento va a tener una serie de gastos extraordinarios para evitar esa crisis social. Díganme en dónde, en esta modificación presupuestaria, más allá de su metedura de pata en una gestión, dónde están esas ayudas. Ya digo, no hay más que migajas. Y lo cierto es que al suspenderse esas reglas fiscales, que ustedes defendieron el año pasado, pues se elimina la obligación del ayuntamiento de utilizar el superávit, de destinar todo el superávit a la deuda o, en algún caso, con algunas limitaciones, a esas inversiones financieramente sostenibles. Bueno, pues ¿qué hacen ustedes? Pues vienen aquí y nos dicen, miren, este año que podemos destinar el dinero a los ciudadanos de Oviedo, a los vecinos y vecinas, ayudarles en esa situación económica y social que se ha producido como consecuencia de la pandemia, van ustedes y nos dicen, no, este año que no tenemos obligación, vamos a eliminar el 50% de la deuda que tenemos. Sinceramente, ¿pero para qué pidieron ustedes el año pasado al Gobierno de España que anulara, que suspendiera las reglas fiscales? ¿Para esto? ¿Para al final hacer lo mismo que decía la ley inicialmente? Que destináramos el dinero del superávit y más del dinero del superávit a la financiación, a la amortización anticipada de la deuda. ¿No decían ustedes, no lloraban, no estuvieron llorando de que nos faltaba dinero, que nadie nos ayudaba, que nadie nos daba? Y resulta que cuando tenemos los recursos propios para hacerlo, lo que hacemos es dilapidarlo, es dárselo a los bancos. Unos bancos que ni lo necesitan ni lo quieren. Pero ¿saben quién sí lo necesita? Nuestros vecinos y vecinas.
nuestras empresas, nuestros pequeños autónomos, nuestras asociaciones, nuestras entidades culturales, sociales, deportivas, vecinales, etcétera, etcétera, etcétera. Esos sí que necesitan el apoyo del ayuntamiento. Esos sí que necesitaban que hubieran sido ustedes capaces de gestionar ese remanente y destinar sus recursos a esas personas, a esas entidades, a los ciudadanos y ciudadanas de Oviedo. Pero ustedes han decidido que van a amortizar anticipadamente nada más y nada menos. Dice, bueno, es que podemos utilizarlo, se quejan ustedes, no, el 50% de la deuda que tenemos. A 1 de enero del año 2021 creo que teníamos una deuda de 48,1 millones de euros, que representaba un 21,76% de los recursos ordinarios. Cuando aprueban el presupuesto, añaden casi 20 millones más. Estos que usted dice que no se pueden, para financiar estas inversiones que usted dice que no se pueden financiar con remanente, que ya se lo rebatiré luego, y se alcanzan los 67,8 millones de euros de deuda viva cuando se aplique esa deuda que añadimos este año. Pero es que ahora lo que nos plantean es que destinemos un total de 38 millones de euros, 8 que vienen del presupuesto, más 30, casi 30 millones que nos meten ahora nuevos, y al final nos vamos a quedar con una deuda a final de este año de 29,7 millones de euros, de los cuales 20 van a proceder del préstamo que se ha aprobado este año. Es decir, han eliminado todo lo anterior y lo que han hecho es refinanciar 20 millones para que se paguen en los próximos 15 años, más 2 de carencia, que le gustaba mucho al señor Pacho. Lo de los 2 años de carencia le molestaba mucho cuando estaba en la oposición, pero estando en el Gobierno le gusta mucho. Bueno, pues vamos a estar con 15 años más, una deuda que ustedes lo que han hecho es refinanciarla, porque eran 20 millones que íbamos a ir pagando como nos marcaba la ley, cada año lo que nos correspondía, y ustedes han decidido que no, mejor vamos a pagar todo ahora y no vamos a destinarlo a inversiones. Claro, yo lo entiendo porque, claro, son ustedes muy conscientes de que no van a invertir y que se van a encontrar el año que viene otra vez con un remanente ya que les va a desbordar. En un año electoral va a quedar bastante mal. Así van a poder salir diciendo, no, miren cuánto he gastado, he ejecutado no sé cuánto presupuesto. Hombre, si 38 millones se los pagan a los bancos, toma, ahí te va, pues claro, así es fácil, ¿eh? Es muy sencillo. Este grupo ha presentado unas reclamaciones a estas modificaciones y usted dice que es para, por ejemplo, el derecho al pataleo, no sé muy bien, para molestar, que a ustedes no les perjudica, pero perjudica a los ovetenses. No, mire, ¿sabe lo que ha perjudicado a los ovetenses? Su mala gestión a la hora de gestionar las subvenciones que les iban a dar a las empresas. Eso es lo que ha molestado a los ciudadanos, que a día de hoy siguen sin cobrarlo. Y no lo dejan, no es que no lo estén cobrando porque nosotros hayamos presentado esta reclamación, no. Es porque ustedes, como les gusta mucho decirlo de los demás, lo han hecho rematadamente mal. Y como lo han hecho rematadamente mal, lo han tenido que anular ustedes mismos y han tenido que volver otra vez a empezar casi todo el procedimiento y están sin cobrar. No por nuestra reclamación, sino porque ustedes lo hicieron mal. Si lo hubieran hecho bien, estaría todo pagado. Y dicen que esto era para ampliar los plazos y lo que ustedes quieren es reducir los plazos de la gestión. Miren, si ustedes quieren reducir los plazos y las intervenciones de la oposición, que les molestan bastante, sobre todo cuando son asuntos económicos, porque es donde se ve realmente sus posiciones políticas y donde se ve realmente lo que dicen que van a hacer y luego cuando se ejecuta lo que no han hecho, pues no tienen más que hacer lo que hicieron con la normativa de las terrazas, saltarse el pleno, hacerlo, porque yo lo valgo, como estoy muy orgulloso, yo lo valgo, me salto el pleno y lo podían hacer igual, Hombre, se lo habrían anulado, lógicamente, los tribunales, pero como ya sería más tarde, igual ya se había ejecutado el presupuesto y ya no tenía consecuencias. Porque lo importante de esto no es que un tribunal nos anule una normativa, no, es que como ya no tiene importancia porque ya pasó, ya no tienes consecuencias. Bueno, pues ustedes son así. A lo mejor así consiguen adelantar los plazos, pero miren, los plazos y los controles son los que nos hemos establecido democráticamente para este ayuntamiento, para su gobierno y para todos. No solamente para cuando a ustedes les interese, nos saltemos las normativas y nos saltemos los procedimientos, que les gusta mucho, por cierto. De hecho, por eso no han cobrado todavía los ciudadanos, los empresarios que han conseguido, aunque no todos han conseguido tener el derecho a las ayudas.
Y decía que presentamos 2 reclamaciones, y 2 reclamaciones porque estamos hablando de una modificación presupuestaria, no del presupuesto. Y mientras que en el presupuesto no es necesaria una serie de condiciones, al hacerlo por vía de modificación presupuestaria, pues que se tienen que cumplir una serie de medidas adicionales, digamos, para aumentar el control de que esto no sea un desmadre. Y esas medidas adicionales, entre otras, pues incluyen el que se debe acreditar, y voy a leerlo literalmente, acreditar el carácter específico y determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorarlo. 2 condiciones: carácter específico y determinado del gasto, y 2, que se demuestre que no se puede, es la imposibilidad de demorarlo. En el caso de la Fundación Municipal de Cultura, pues nosotros lo hemos protestado, lo hemos reclamado, porque entendemos que cuando se dice que hay una partida de 350.000 euros para la realización de actividades culturales, vaya, digo yo, que no será para hacer tornillos, porque si es la Fundación Municipal de Cultura, no creo yo que destinen el dinero a hacer tornillos, será para actividades culturales. Pero mientras en el presupuesto no necesitan explicarnos cuáles van a ser esas actividades culturales, en una modificación presupuestaria se tiene que especificar el carácter y determinar el carácter de esos gastos. Y eso no se ha dado. Y no se está dando porque ustedes sistemáticamente nos quieren ocultar la realidad. Y luego en una comisión nos cuentan que, bueno, que hay nuevos proyectos, pero díganos cuáles. Es que para hacer una modificación presupuestaria, la ley dice que ustedes tienen que decirnos exactamente para qué va a ser y además acreditar la imposibilidad de demorarlo. Imposibilidad, repito, voy a repetirlo varias veces a ver si nos queda claro. Y sí es cierto que en la partida, en la modificación de la Fundación Municipal de Cultura, hay una serie de gastos que sí se especifican. Miren, hay 200.000 euros que van destinados a realización de actividades vinculadas con la celebración del 130 aniversario del Teatro Campo Amor. ¿Ve cómo se pueden especificar? Pero hay 350 que son actividades culturales. Como el que hace tornillos, lo mismo. Esto no tiene explicación. Eso, desde luego, no es específico ni determinado. El problema es que mientras, como decía, que no le especifican y al final pues nos encontramos con que tenemos que presentar esa reclamación. Y también nos llama la atención porque, bueno, se ha demostrado, ¿no? Ustedes más bien parece que, no sé si por ocultarlo o porque sistemáticamente no quieren que se sepa en qué van a destinarlo. Yo creo que es más bien un problema de planificación en el presupuesto. No sé cuál de los dos, si el presidente de la Fundación o usted, alguno de los dos lo ha hecho mal en la planificación. Porque lo cierto es que ahora nos cuentan que se va a destinar más dinero a la Fundación Musical Ciudad de Oviedo para poder pagar a los músicos. Creo recordar que en este pleno se dijo que no se podía hacer porque los músicos no eran del ayuntamiento y que no se les podía dar dinero para eso porque no era responsabilidad nuestra. Sí, acabo enseguida, señor alcalde. Parece que en el mes de marzo la Castalia ya tenía dinero suficiente con la subvención que decidieron poner este año. Cuando los grupos de la oposición pedíamos que le aumentaran, decían, no, no, es suficiente. Pero ahora sí, ahora ustedes consideran políticamente que es mejor darles más. O lo de la Fundación Ópera, que miren, ya es de risa. Porque miren qué falta de seriedad tendrá su memoria y sus intervenciones, que es cierto que en los medios de comunicación dijeron que el dinero era para financiar el 75 aniversario y las actividades del 75 aniversario de la ópera. Y hoy el concejal de Economía nos vuelve a contar que, claro, que como es el 75 aniversario, que hay que apoyarles más. Y lo compartimos, quede claro, lo compartimos. Pero es que la memoria lo que dice es que, porque tiene muchos gastos por la pandemia, no se menciona el 75 aniversario de la ópera. No lo sabía. Es que no, igual no leyó la memoria. O es que no tiene credibilidad la memoria. Ese es el problema. Que dicen una cosa en los medios de comunicación y luego otra en los papeles oficiales del ayuntamiento. Y como dice, efectivamente, los papeles oficiales del ayuntamiento lo que dicen es que esos gastos están puestos ahí, ¿no? Usted dice, no, es para seguir haciendo lo que estamos haciendo. Y está especificado. Sí, claro, para seguir haciendo lo que estamos haciendo. ¿Y para eso necesito más dinero? Si no tengo límites, vuelvo a repetir, no hay límites, ya veremos por qué no hay límites. Y caso diferente es el que estamos viviendo con el presupuesto del ayuntamiento, porque es cierto que hay problemas con la pandemia, le afecta a la ópera, a la Fundación Ópera de Oviedo, pero afecta a otros muchos,
Y es que en la modificación presupuestaria del Ayuntamiento ustedes se han olvidado completamente de todas esas personas y colectivos que están teniendo problemas como consecuencia de la pandemia, como consecuencia de la invasión rusa en Ucrania y como consecuencia de los problemas que estamos teniendo con todos los gastos, digamos, la inflación económica que se está viviendo en este mundo como consecuencia de esos dos hechos, la pandemia y la guerra. Ustedes se han olvidado y entonces lo que deciden es que vamos a destinar el dinero a aquello para lo que han pedido al Gobierno que les permitan no hacer. Primero le dicen al Gobierno, oiga, déjenme no utilizar el remanente para amortizar la deuda. Y a continuación dice, voy a gastar 38 millones en pagar deuda. Oiga, ¿pero para qué pidieron el año pasado el apoyo de esta corporación para decirle al Gobierno que eliminara las reglas fiscales? Si al final no las iban a utilizar. No tiene ni pies ni cabeza. Y como decía, es en lo que ustedes han centrado toda su partida. Y el problema es que, mientras en la modificación de la Fundación Municipal de Cultura, el problema o la queja por nuestra parte era que no se especificaba el gasto, en la modificación que presenta el Ayuntamiento lo que se produce es que no se demuestra la imposibilidad de demorarlo para el año siguiente. ¿Y por qué no se puede demostrar? Es imposible demostrarlo. Porque el gasto, el dinero destinado a pagar la deuda lo podemos gastar este año, el que viene, hace 5 años, el año pasado, y resulta que ustedes los años anteriores no destinaron un solo céntimo a la amortización más que la que nos obligaba la ley. Pero este año sí, este año hay que quitar el 50%, en vez de destinarlo a lo que necesita Oviedo, a la ciudadanía, a sus empresas, a su desarrollo económico y a sus necesidades también de gasto. Vaya finalizando, por favor. El problema está en que ustedes esa imposibilidad no la pueden demostrar. Es más, no solamente no la pueden demostrar, sino que, como usted dice, hay que mirar lo que dice el informe, y el informe técnico, el informe de la Oficina Presupuestaria dice es evidente que existe una cierta discrecionalidad en el tema de los gastos, de que los gastos puedan o no ser aplazados para años posteriores y que el equipo de gobierno entiende que existen razones de oportunidad política para no demorarlos. ¿Dónde está la demostración de la imposibilidad de trasladarlo al año siguiente? No existe. Muchas gracias. Tiene la palabra el Partido Popular. Pues muchas gracias de nuevo. Bueno, cada vez que tenemos un debate en este ámbito, se ponen de manifiesto, voy a decir, ciertas incongruencias sistémicas, ¿no?, que hemos viviendo pues, desde hace ya unos cuantos plenos. Se nos acusa de no utilizar los remanentes para desarrollar políticas de expansión en diferentes ámbitos del gasto o de la inversión. Sin embargo, cuando lo hacemos, y este es el tercer expediente de incorporación de remanentes tocho, que hemos tramitado en 3 años, entonces se nos acusa justamente de lo contrario, ¿no? O sea, cuando están los remanentes, se nos requiere para que se incorporen, y cuando los incorporamos, entonces pues no les gusta, ¿no? Debo recordarles que llevamos la suma de 2020, 16 millones, 2021, 33, y estos 45, 91 millones de expedientes de incorporación o de modificación presupuestaria mediante la incorporación de remanente de tesorería. 91 millones. Y en esos 3 expedientes, donde hemos financiado ayudas sociales, donde hemos financiado ayudas a las empresas, donde hemos financiado becas, donde hemos financiado actuaciones para, digamos, paliar, ¿no?, los diferentes impactos de las sucesivas crisis, ¿no?, pandémicas y pospandémicas, etcétera, etcétera, en ninguno de esos 3 expedientes hemos tenido el apoyo de los grupos de la oposición. Sin embargo, en sus intervenciones previas, ¿no?, se nos ha acusado de lo mismo, ¿no? ¿Por qué no incorporamos en el expediente pues, más recursos para este fin? Quizás se les olvida que destinamos 2,5 millones, ahora hablaremos de las ayudas, señora Rivas, para pagar las ayudas del año pasado, que ustedes nos dejaron pagar, más otros 2,5 millones adicionales para pagar las ayudas de este año. También les recuerdo que hace no demasiado tiempo tuvimos un debate sobre la liquidación presupuestaria del año 2021, donde se puso en evidencia cuál había sido, ¿no?, la ejecución en políticas educativas, sociales, de promoción económica, de desarrollo de los servicios públicos
de festejos, de turismo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Comparando la ejecución de gasto real del año pasado versus los 4 años en los que ustedes gobernaron. ¿Cuáles son las cifras, los datos? Está bien hablar de datos, señora Coto, hay que hablar de datos. Y volvemos otra vez al mismo sitio y volvemos otra vez a los mismos argumentos, tan manidos, ¿no? Y tan simplistas, ¿no? O sea, dice la señora Coto de que a usted le gusta, ¿no?, que se amortice deuda, pero cuando la amortizamos entonces no le gusta, y entonces vota en contra, ¿no? Y si nos endeudamos para financiar inversiones, pues también vota en contra, ¿no? O sea, tenemos un batiburrillo. A ver qué queremos ser de mayores, señora Coto, ¿no? Es decir, usted dice que al final los recursos hay que destinarlos a ámbitos como, por ejemplo, y se lo he escuchado aquí, ¿no?, apoyar la actividad cultural, incrementar recursos para la Castalia, incrementar recursos para la Sociedad Filarmónica, etcétera, etcétera. Resulta que lo hacemos a través del suplemento, cuando le recuerdo que el presupuesto que aprobamos de la Fundación Municipal de Cultura hace un par de meses en este ayuntamiento es el más alto de la historia de la Fundación, pero encima incrementamos el presupuesto y entonces usted dice que vota en contra. Yo, señora Coto, de verdad que no acabo de entenderla, la verdad. Pues yo entiendo que usted, ¿no? Usted habla de tacticismo político constantemente. Llevamos 3 años, ¿no?, yo creo que haciendo táctica preelectoral. Pero es que a usted no le escucho más que otra cosa. Es decir, sus argumentos van cambiando, ¿no?, del norte al sur y del este a este, simplemente pues por eso, por tacticismo político, ¿no? Por ahora, bueno, es una estrategia de su partido, ¿no?, a nivel nacional, pues cuestionarse cualquier decisión que toma al final pues el Partido Popular, y en este caso con sus socios de Ciudadanos, y entonces usted aquí pues lo replica, ¿no? Pero, a ver, no vamos a ninguna parte. Es que, insisto, señora Coto, se contradice usted a sí misma, ¿no? Respecto a la intervención de Rubén, pues es que ya no sé qué decir, porque es una vuelta siempre a los mismos lugares. Hombre, digamos, intentar generar esa analogía de que pagar deuda es dar dinero a los bancos y no a las empresas o a las ayudas, pues oiga, ¿yo qué quiere que le diga, no? Las deudas hay que pagarlas y nosotros, lo vuelvo a repetir, lo que hemos hecho ha sido, sobre una posición de deuda, incorporar endeudamiento para financiar inversiones y, por otra parte, descargar la deuda municipal para que esa deuda sea, pues, estable, no crezca. Porque, oiga, es cierto que las reglas fiscales están hoy suspendidas, pero a lo mejor el año que viene no, y el siguiente. ¿Y entonces qué va a pasar, señor Rosón? Pues nosotros, como somos un gobierno responsable, como ya le he dicho en diferentes ocasiones, pues al final actuamos con una responsabilidad y con una visión que va más allá de la inmediatez, ¿no? Y cuando planteamos acudir al recurso de endeudamiento lo hacemos porque la inversión, al final, hay que financiarla con recurso de medio y largo plazo porque los proyectos son plurianuales y el remanente es un recurso, les recuerdo, que a 31 de diciembre de cada año desaparece. El remanente de hoy, a 31 de diciembre de este año, desaparece. Y, por tanto, plantear proyectos de inversión que son de carácter plurianual con remanente, pues lo que implica básicamente es una irresponsabilidad, porque no sabemos qué va a pasar con los remanentes en años posteriores. Y entonces lo que este equipo de gobierno dice, oiga, tenemos proyectos de inversión plurianuales, busquemos recursos plurianuales, la deuda, para garantizarnos la continuidad a lo largo del tiempo de esas inversiones sin que haya interrupciones por cuestiones de carácter coyuntural, como pueda ser un momento determinado que una regla fiscal esté vigente. Y además lo hacemos, insisto, con la responsabilidad de decir, no vamos a incrementar la deuda municipal, vamos a reducirla porque tenemos oportunidad y recursos para hacerlo. Esta es la realidad. Hombre, de ayudas a empresas podemos hacer un monográfico, ¿no? Es decir, este equipo de gobierno ha destinado en 3 años 9 millones de euros en ayudas a empresas. 9 millones de euros, incluyendo las que están contempladas para una convocatoria este año. Pues no me parece que haya muchas administraciones municipales, por supuesto que no, pero incluso de otro ámbito. Y les recuerdo a ustedes que nosotros, es cierto, el año pasado agotamos la partida presupuestaria y no llegamos a todas las empresas que solicitaron las ayudas. Otras administraciones, no muy lejanas, de a 200 metros de aquí, que tenían muchos más millones, decenas de millones disponibles para este fin, no fueron capaces ni a gastarse el 40% de las cuantías disponibles. Eso sí que es dejar a las empresas sin ayudas. Y sin embargo, bueno, pues todo se justifica, ¿no? Yo creo que hablan ustedes, señor Rosón, de las actividades de la Fundación Municipal de Cultura. Y es que, insisto, si se coge usted el expediente de modificación, están claramente definidas. O sea,
ayudas adicionales para la Fundación Ópera, ayudas para la Asociación Cultural de la Castalia, ayudas para la Sociedad Filarmónica de Oviedo, ayudas para la Fundación Musical Ciudad de Oviedo, dotaciones adicionales para celebrar el 130 aniversario del Teatro Campoamor y actividades culturales adicionales. Yo creo que están, vamos, suficientemente descritas. Es que además no lo digo yo, y lo ha dicho la señora Coto. Los informes de la intervención, y les recuerdo que la intervención es quien vela por el cumplimiento de la legalidad, establecen, son positivos en relación al suplemento. Por tanto, a partir de ahí, yo no sé quiénes son ustedes para cuestionarse esa legalidad cuando la intervención, quien tiene la responsabilidad y el criterio, no ha puesto ningún reparo. Y los ponen ustedes. Oiga, son un poco atrevidos, ¿no? En todo caso, insisto, yo no puedo entender cómo, en el caso concreto de la Fundación Municipal de Cultura, la dotación adicional de recursos para incrementar las actividades culturales es algo que les parece mal, que van a votar en contra. Tendrán que explicarlo ustedes, ¿eh? Yo no le encuentro explicación. Y señora Rivas, pues usted al final, bueno, volvemos a este esquema digamos, de contradecirse a sí mismo. Es decir, cuando presentamos el presupuesto usted nos criticó porque era un presupuesto expansivo. ¿Acuerdas usted? Sí, sí. Usted me recriminó que aprovechaba que las reglas fiscales estaban levantadas para presentar un presupuesto expansivo que incrementaba el gasto social, que incrementaba el gasto en educación, que incrementaba el gasto en promoción económica, en empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y usted lo criticaba, lo criticó. Oiga, vamos al acta y lo ve usted allí, ¿no? Entonces, usted criticaba un presupuesto expansivo hace 2 meses y ahora me va a decir, oiga, no, es que ustedes podían gastarse más. Bueno, pero es que ya hemos hecho un presupuesto expansivo, señora Rivas. Hemos hecho un presupuesto que tiene cubiertas todas las estimaciones de gasto que en su momento se hicieron para todo un conjunto de políticas. Y lo que hemos hecho con este expediente modificado, con estos expedientes de modificación presupuestaria, es reforzar ciertas políticas, bien en algunos casos por incrementos de gasto sobrevenidos como consecuencia de inflación, etcétera, etcétera, bien como consecuencia de, bueno, pues nuevas necesidades que las diferentes concejalías han identificado o nuevos proyectos que quieren impulsar, que en los presupuestos no estaban contemplados, entre otras cosas porque las capacidades presupuestarias, insisto, las dan los ingresos y que con la incorporación de remanentes pues podemos desarrollar. Por tanto, sobre un presupuesto expansivo todavía lo estiramos más incorporándole más recursos. Y ustedes se quejan, que están constantemente, ¿no?, recriminándonos que hay que inyectar más recursos. Y resulta que cuando lo hacemos también lo critican. Bueno, señora Rivas, pues yo insisto, creo que hay que hacérselo mirar, ¿no? Por supuesto, señora Rivas, que ustedes pueden interponer recursos a las convocatorias de ayudas, pueden interponer reclamaciones a la aprobación de expedientes de incremento de presupuestos para los ovetenses. Por supuesto que pueden hacerlo. ¿Qué vamos a decir nosotros? La ley se lo permite y la ventana está abierta. Pero uno es dueño y responsable de sus acciones y de las consecuencias de las mismas. Y de las consecuencias de sus acciones, al final, los agentes perjudicados son precisamente los destinatarios de los recursos. Apúntenselo, señores del PSOE. Son ustedes los que están, al final, entorpeciendo a través de cierto tipo de medidas que los recursos lleguen a los ciudadanos, a los vecinos y a las empresas en tiempo y forma. Y esa es su responsabilidad. Tendrán que explicar en base a qué toman sus decisiones. Por lo demás, pues insisto, yo creo que los informes acreditan de forma suficiente y los informes de intervención así lo reflejan, el detalle de las partidas de gasto y, como dije antes y lo reitero, claro está, hay una voluntad política para tomar estas medidas. Cualquier otra cosa sería una responsabilidad por nuestra parte y esa seguro que no la vamos a cometer. Muchas gracias. Iniciamos un segundo turno de intervenciones de 5 minutos. Tiene la palabra el Grupo Vox. Muchas gracias, alcalde. Yo quiero decir en primer lugar que me siento muy orgullosa porque hoy el señor Smith, Adam Smith, me ha puesto al nivel del señor Rosón, todo un médico y desde luego con muchísima más cultura numérica y matemática que yo. Porque, bueno, me imagino que en su profesión en ocasiones tiene que hacer algunos cálculos y hacerlos bien porque, bueno, pues va la vida en ello, ¿no?, en función de esos cálculos que se haga. Por tanto, que a una pobre ignorante numérica como yo la pongan a la altura de un médico, pues
realmente me siento bastante orgullosa, viniendo del señor Smith reconvenido en Javier Cuesta. Pero fíjese, señor Smith, yo no vivo en la contradicción. En todo caso, le voy a decir una cosa, usted tampoco. Yo eso no se lo voy a reprochar. Usted no vive en la contradicción porque lleva 3 años haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Subidas fiscales y junto a ello una incapacidad ejecutora que no le achaco a usted, eso es cierto, no se la achaco a usted, sino a otros miembros del equipo de gobierno. En todo caso, en eso no sé si se contradice consigo mismo, pero se contradice con lo que, cuando menos, predica su propio partido. En todo caso, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo le voy a decir lo que a mí me gustaría haber empleado el tiempo hoy en este pleno, que no hago de menos, ni muchísimo menos, las alegaciones que se han presentado por otros grupos y el debate que hemos tenido. Pero fíjense, ustedes primero fue que tenían que aterrizar, ¿no? Bueno, legítimo, aquello de los 100 días. Después fue la herencia recibida. Había que cargarse todos los proyectos del Gobierno anterior, que no quiero decir con esto que a mí me gustaran todos, pero bueno, incluso hasta un proyecto para unos baños que había a la entrada de la pista finlandesa hubo que cargarse porque, bueno, pues aquello no lo habían hecho ustedes. Después vino la pandemia, después vino la burocracia, que es que claro que la burocracia es terrible y entonces pues nos hace las cosas muy lentas, especialmente en materia de infraestructuras, pero con un matiz, justamente la concejalía que se dotó de 2 directores generales. Ahí fue rápida, ahí la burocracia no falló. Y bueno, pues efectivamente, hombre, yo creo que con ese refuerzo se podría haber sido un poco más ágil. La falta de agilidad está a la vista dándose una vuelta por la ciudad. Y por último, han tenido suerte, entre comillas también, porque, bueno, una nueva excusa, que es triple: la subida de los materiales, la subida del combustible, la invasión de Ucrania. Mire, yo les digo que menos mal que no tuvimos una Filomena, menos mal, como en Madrid o en otras ciudades, donde con los mismos problemas, porque han sido comunes a todos los ayuntamientos, se han hecho muchas cosas. En Oviedo, sin embargo, lo que acumulamos son pues el debe en gastronomía, en turismo, en minas, que estamos hoy pendientes del Consejo Social, junto con el debe en todas esas empresas que hemos visto instalarse en municipios vecinos, pero no en Oviedo, y a raíz de lo que, por supuesto, hemos conocido por la prensa, faltaría más que se nos explicase a la oposición este fin de semana, ahora vemos pues todas esas obras que se van a sobrecostar, permítaseme la expresión, con el dinero de todos los ovetenses, que si hubiesen sido un poco más ágiles, al menos una, se habla de un centenar, al menos 1 o 2 o 3, pues igual ya estaban terminadas y no habría que recurrir a los sobrecostes. A mí me gustaría haber podido emplear el tiempo de este pleno en hablar de todas esas cuestiones, porque además, es más, no lo consumiríamos en un solo pleno. Tendríamos necesidad de recurrir a muchos otros y además también quiero ser objetiva y justa y reconocer que llevamos hablando de lo mismo 3 años. No voy a agotar el tiempo porque es cierto, es recurrente y seguiremos porque, bueno, evidentemente las obras no se van a ver y, por lo tanto, pues eso se opacará, como decía antes, o se compensará con propaganda. Pero este fin de semana teníamos la noticia, ¿no? Y se habla de la entrada a Oviedo, del Boulevard de Santullano, y se dice que es que ahora se van a adherir al Real Decreto de marzo del Gobierno de España. Oiga, el ordenamiento jurídico siempre tuvo soluciones para estas cosas. Yo les recuerdo lo que pasó en el UCA, ¿no? Con un sobrecoste de 100 millones y podríamos hablar de muchísimas otras cosas. Pero fíjense, tienen ustedes que adherirse al Real Decreto de Pedro Sánchez, que, por cierto, topa el límite de incrementos por precios en un 20%, pero se dice que lo de la entrada a Oviedo va a ser de un 70%. Van a tener que explicar detalladamente esto, por una cuestión de responsabilidad para con los impuestos que pagan todos los ovetenses. Se habla también del sobrecoste de la reforma de la Plaza de Toros, del inicio de las pistas polideportivas del Noranco, pero ojo, que no son esas 3 que se dice, y leo literalmente. Se habla de más de una centena de obras por importe de más de 30 millones de euros. ¿Usted cree que a un año ustedes, porque la responsabilidad ciertamente no es suya, o no suya exclusivamente, pero usted cree que a un año de las elecciones podemos hablar de revisar 100 obras, de sobrecostes, en fin, que van a tener que responder
a muchas preguntas. Evidentemente pueden no hacerlo, pero desde luego nosotros se las vamos a plantear por una cuestión de responsabilidad. De eso me gustaría estar hablando, de eso, de la negativa y de la opacidad absoluta para con los grupos de la oposición a la hora de explicar las cosas, que acostumbra a enterarse de ellas por la prensa y, bueno, mejor los fines de semana. Y, pues, en fin, nosotros sí formularemos las preguntas, plantearemos las cuestiones pertinentes y, bueno, pues a partir de ahí nos responderán o no. Pero, bueno, esa es una cuestión de responsabilidad suya, de la que les aseguro, podríamos decir, y ya termino, señor alcalde, no lo ve solo la oposición, ¿eh? El parón inversor en Oviedo no lo ve solo la oposición. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Somos. Dice Javier que hay que inyectar, aunque nos quejamos y le pedimos siempre que hay que inyectar más recursos a los ovetenses, más recursos al ayuntamiento, y que cuando lo hacen, cuando aprueban suplementos de crédito como este, se lo echamos en cara, como si fuera una doble vara de medir o una contradicción en la oposición. No, Javier, claro que hay que inyectar recursos en los ovetenses, hay que inyectar recursos en los servicios públicos municipales, hay que inyectar recursos en la economía productiva de la capital de Asturias, hay que inyectar los recursos que el ayuntamiento tiene porque no son del ayuntamiento, de un gobierno o de un partido en particular, porque son de los ovetenses. Y hay que inyectarlos a los ovetenses, no a los bancos, que ya tienen bastante. Y este suplemento de crédito, y por eso parte de la oposición lo señalamos, lo que hace es inyectar 7 de cada 10 euros en los bancos. No en los ovetenses, en los bancos. Los bancos ya tienen suficiente, no hace falta inyectarles más. Hay que inyectarlo en los ovetenses. Nosotros, cuando gobernamos, hacíamos una cosa muy diferente, y eso, que las leyes de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera nos recortaban la capacidad de actuación de manera asombrosa, a nosotros y a todos los demás ayuntamientos, cuando estábamos gobernando. Nosotros haríamos otro suplemento de crédito, otra modificación presupuestaria, muy otra. Para empezar, no dejaríamos en el cajón 6 de cada 10 euros. Partiendo de que las leyes de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera están congeladas y no aplican, no dejaríamos en el cajón 6 de cada 10 euros. Y, por supuesto, no utilizaríamos el dinero que utilizásemos, no utilizaríamos 7 de cada 10 euros para inyectárselo a los bancos. Nosotros haríamos un suplemento de crédito que incrementaría las ayudas al tejido productivo, doblando la partida, doblando al menos la partida que trae ahora. Y es importante doblarla, porque este año os va a tocar pagar, Javier, lo que no pagasteis el año pasado de subvenciones a la economía, al tejido productivo, y lo de este año. Pero es que lo de este año vuelve a ser apenas 2 millones de euros, cuando el año pasado te faltaron, de esos 2 millones de euros, te habrían faltado otros 2 al menos para cubrir las necesidades de las empresas, de la economía local, del tejido productivo de la capital de Asturias. Así que, por lo menos, para no tropezar 2 veces con la misma piedra, para no hacer 2 veces el mismo error, al menos habríamos doblado la partida. Recuperaríamos con este dinero las becas de educación que se dejaron de financiar, miles de becas de educación, que por primero recortes presupuestarios y después cambios en las bases de la convocatoria se dejaron de percibir en el Ayuntamiento de Oviedo. Incrementaríamos las ayudas económicas a las familias ovetenses, especialmente las del pago de luz y de gas. Es esencial incrementar estas ayudas y no hay ni un solo euro en los más de 40 millones del suplemento para que las familias ovetenses tengan un poco menos de gasto en la factura de luz y de gas. Hay 29,7 millones de euros para los bancos, pero ni un solo euro para que los vecinos de Oviedo paguen un poco menos de luz y un poco menos de gas. Se puede hacer, hay dinero, lo que pasa es que el PP no quiere. Haríamos o sostendríamos nuevos programas municipales, incrementando los servicios públicos municipales. Por ejemplo, aseguraríamos la estabilidad en el tiempo
y no solo como programa temporal del programa de cuidadores de barrio, que yo lo felicito. Aquí sí que tengo que felicitarlo. Bien, es cierto que es un programa del equipo de gobierno anterior, lanzado por nosotros, y que este es un programa temporal, pero que entendemos que como nuevo servicio municipal debe de dejar la temporalidad y sostener en pilares fuertes que presten un servicio de atención, cuidados y acompañamiento a los obetenses y las obetenses que así lo soliciten. Con este dinero se puede hacer. No hace falta que sea un plan de empleo. Lo que hace falta es que sea un nuevo servicio municipal con trabajadores bien contratados a través del propio Ayuntamiento de Oviedo, bien a través de una cooperativa que haga estas labores financiado con dinero del Ayuntamiento de Oviedo, que era nuestro proyecto, que paralizasteis nada más llegar y ahora, 3 años después, lo lanzáis. Haríamos también inversiones con proyecto, aquellas que se pueden ejecutar. Quizás seríamos probablemente un poco más ambiciosos que trasladar un cabazo, pero sin lugar a dudas intentaríamos ejecutar los proyectos que tenemos encima de la mesa. Sobre todo porque el tiempo de ejecución de este Gobierno, ya vendrán otros, pero el tiempo de ejecución de este Gobierno se acabó. En apenas 9 meses, ya no hay más. Se acabaron los 4 años. Y en estos 9 meses creo que no vamos a ver, evidentemente, todas las promesas electorales ni de Partido Popular ni de Ciudadanos. ¿Dónde están las obras? ¿Qué se hizo en inversión estos 3 años? ¿Será la oposición la que, como colmillo retorcido, lo recuerda siempre? ¿O será que cuánta lista de inversiones, si le preguntamos a cualquier ciudadano de Oviedo, dice en estos 4 años qué se hizo? Si no se tiene músculo municipal, si no se tienen trabajadores municipales, si los funcionarios municipales son cada vez menos, cada vez habrá menos ejecución. Y es lo que está pasando. Y le va a pasar a todo gobierno, le pasó también en parte a nuestro gobierno, no tanto, no tan desastroso, pero cada vez que pasa, cada año que pasa, es más flagrante la inejecución. Porque se necesita músculo municipal y, por lo tanto, utilizaríamos también parte del dinero municipal, del presupuesto, para contratar a funcionarios públicos, que se puede. Cada vez es menos restrictivo la capacidad de contratar funcionarios, que también estuvo absolutamente restringida por Montoro y desde 2012. Como decimos, ¿qué se hizo en inversiones en estos 3 años y qué no se va a hacer en estos 9 meses? Bueno, pues en estos 3 años, a cualquier obetense que se le pregunte le diría, bueno, sí, el equipo de gobierno local se subió su salario, 8.000 euros al año. 8.000 euros al año se subió su salario. Bueno, sí, contrataron de directores generales a compañeros suyos, algunos, incluso la justicia, dijo que estaban mal contratados y hubo que revertir la situación. Incrementaron, sí, es verdad, el salario de los asesores de alcaldía en 10.000 euros al año, es verdad, eso también lo hicieron. Hombre, quitaron unos bancos que molestaban en la Escandalera, que menuda vergüenza haberlos quitado. Y sobre todo, es verdad, pusieron una bandera que hay que cambiar cada poco y más flagrante, por supuesto, que la bandera, es poner unos bancos que cada 6 meses tenemos que retirar porque parece que ni siquiera son para una modalidad de estar al aire, estar en la vía pública. Unos bancos incómodos que cada 6 meses hay que cambiarlos porque se estropean. Y para de contar. Esto, en términos de 4 años, es la nada. Es la absoluta nada. Absoluta parálisis de un gobierno municipal que está mucho más preocupado por incrementar su salario, por incrementar sus carteras, que por mejorar la vida y el día a día de los vecinos del Ayuntamiento de Oviedo. Yo la verdad es que, aplaudo el apelativo dado en Smith, la señora Coto dijo, y es verdad, posiblemente, pero yo no soy tan indulgente como la señora Coto. A mí, más que Adam Smith, Javier se me parece mucho más a un capitalismo de amiguetes, y eso no es de liberales. Los liberales son otra cosa. A mí me parece mucho más lo que hace, o se me asemeja mucho más lo que hace Javier Cuesta a prácticas piratas que liberales. Se parece mucho más Javier Cuesta a Barbarroja que a Adam Smith.
mucho más. Yo saludo el término de Adam Smith porque me parece correcto, pero creo que lo define mucho mejor el término de barba roja o barba azul, lo que quiera. Porque liberal no eres, Javier, porque liberal no es incrementar o inyectar dinero en quien más tiene. Liberal no es olvidarse del tejido productivo de la ciudad. De liberales no es subirse su propio salario con dinero público. Eso no es de liberales. Por lo tanto, te queda un poco grande el apelativo de Adam Smith. Acabo ya diciendo que a pesar de las competencias municipales son escasas en cuanto a fiscalidad y en cuanto a dónde dirigir los recursos municipales, sí que hay una diferencia fundamental entre equipos de gobierno diferentes. Unos priorizan a los bancos, unos priorizan que el 70% del dinero de los obetenses en este suplemento de crédito vaya a parar a las entidades financieras. Otros y otras, lo que priorizamos cuando gobernábamos, es que todo el dinero disponible vaya a parar, en la medida de nuestras posibilidades, a incrementar las ayudas, a incrementar las becas, a incrementar el impulso al tejido productivo de la capital de Asturias. Acabo ya, señor alcalde, diciendo y celebrando esa futura inauguración por todo lo alto del Cabazo. ¡Viva! La palabra el Partido Socialista. Muchas gracias de nuevo. Mire, señor Cuesta, voy a empezar por el final y empezar diciéndole que no haga como los malos estudiantes, no nos culpe a los demás de sus errores, los suyos y los de su equipo de trabajo. Todos somos dueños de nuestras acciones, todos, pero ustedes también tienen que reconocer que son responsables no solo de hacer su voluntad política, que eso lo hacen muy a menudo, sino que son responsables de, para poder hacer su voluntad política, cumplir con las leyes y hacer las formas como viene establecido reglamentariamente. Y cuando uno no lo cumple, pues claro, tiene que hacerse responsable también. No culpe a los demás de su falta de rigor y de sus incumplimientos de la legislación. Ese es el problema. Porque si no hubiera sido por un incumplimiento de la legislación por su parte y su falta de responsabilidad, por aquello de, como es mi voluntad política, lo hago porque yo lo digo, pues seguramente no habría aceptado usted el recurso de reposición que presentamos con las ayudas de las empresas. Porque le recuerdo que presentamos un recurso de reposición y los técnicos municipales y usted mismo aceptaron el recurso de reposición. Por algo sería. No seremos nosotros los culpables de haber presentado un recurso de reposición, sino ustedes de haber intentado imponer su voluntad política sin cumplir con las leyes. Porque, claro, el cumplir con las leyes es muy farragoso. Y cumplir, además, con los protocolos y cuando me mandan que lo tengo que llevar y cumplir los plazos y lo tengo que llevar al Pleno y aguantar a estos de la oposición que hablan mucho y, además, como yo no les quiero escuchar, pues ya, que acaben rápido. Claro, eso lleva mucho tiempo. Pero es lo que nos hemos dotado en esta democracia. Así que, como le decía, no nos culpe a los demás de sus errores y no haga como el mal estudiante. Y tengo que seguir diciéndole que yo no me esperaba que usted también estuviera en la línea de decir tanta mentira. Porque, claro, alguna de las cosas, de verdad que me sorprende, había cambiado usted la manera de expresarse, pero veo que al final pues uno tiene lo que tiene dentro. Yo soy una voceras y además interrumpo y otros pues mienten descaradamente. Dice usted que nosotros les reprochamos que utilicen los remanentes para presupuestos de expansión, para presupuestos expansivos. Nosotros, que llevamos presentándoles un plan de emergencia financiado con remanentes de tesorería, un plan de recuperación de esta ciudad, de este municipio, con remanentes de tesorería, que les propusimos el año pasado a su modificación presupuestaria otros 43 millones más a utilizar del remanente de tesorería, nos dice que no les apoyamos en los presupuestos expansivos. ¿A nosotros? Pero es una broma. O miente o es que no se aclara, no lo tengo muy claro. Y sí, que efectivamente cuando presentaron los presupuestos les reprochamos cómo lo hacen, pero no porque ustedes presentaran unos presupuestos, como dice usted, expansivos y sociales, no. Expansivos sí, pero sociales no. Expansivos
electorales, pero nada más, sociales lo más mínimo. Lo que les reprochamos sistemáticamente es su incongruencia, porque es muy incongruente. Hoy estamos viendo otra vez la prueba. Están diciendo, déjenos utilizar los remanentes de tesorería para nuestros ciudadanos. Y zasca, lo dedicamos a pagarle a los bancos, que lo podemos hacer el año que viene y lo pudimos hacer el año pasado, y hace 5 años igual. Eso es una incongruencia. Es incongruente el estar diciéndonos que hay que controlar el gasto y no apoyar la suspensión de las reglas fiscales en el Estado español y luego venir aquí y presentar un presupuesto expansivo en el que además claramente luego no van a ejecutar, porque no, es así, ¿no? Y al final, pues ustedes están continuamente intentando comparar. Que ya es que lo que me sorprende, ya la última frase está de, es que pudimos ver en la liquidación los gastos del año 2021 con los 4 de su gobierno. Ah, pero en los 4 años de nuestro gobierno había una pandemia. Ah, pero en los 4 años de nuestro gobierno se podía utilizar el dinero, los remanentes estos de tesorería, se podían utilizar sin limitaciones. ¡Ay, no! Pero es que ustedes en estos mismos debates nos reprochan, ahora todavía, nos reprochan que por un lado gastábamos más dinero del que nos permitía la ley, porque nos saltábamos la regla de gasto y entonces gastábamos de más y ustedes lo reprochan. Es que se saltaban la regla de gasto, gastaban más de lo que podían. Y a la vez nos dicen, es que no ejecutaban. Aclárense. Eso no es incongruente. No es incongruente reprochar a un gobierno que gasta de más y que gasta de menos en el mismo debate. Y nosotros no les hemos reprochado nunca el hecho de que hagan los presupuestos expansivos. Les reprochamos que ustedes defendieran que los presupuestos tenían que estar controlados, que ustedes no hayan apoyado que todos podamos hacer en pandemia unos presupuestos expansivos y que luego lleguen aquí y, como es año preelectoral, van y nos calcan un presupuesto expansivo. Reprochamos su incongruencia, no el hecho de que presentaran unos presupuestos expansivos, porque además, vuelvo a repetir, les llevamos 3 años defendiendo y poniendo encima de la mesa todo tipo de medidas para poder gastar más dinero. Es más, recuerden lo que pasó ya con el plan económico-financiero que ustedes aprobaron y que nosotros les planteábamos, que paralizaran para poder tener más dinero disponible en el ayuntamiento. Así que, no, miren, que nos reprochen, que nos digan a nosotros que les decimos algo por tener unos presupuestos expansivos, no. Por ser incongruentes cuando ustedes presentan presupuestos expansivos, sí, eso sí. Y mire, dice que han hecho modificaciones presupuestarias para incorporar 91 millones de remanente en estos años. Ya, pero es que no las han ejecutado. ¿Y sabe lo que pasa cuando no se ejecutan esas previsiones? Pues que vuelven otra vez a formar parte del remanente de tesorería. Con lo cual, lo comido por lo servido, lo puse en los papeles, pero como no lo ejecuté, pues al final me he quedado como estaba. Sigo teniendo el mismo remanente. No, perdón, que lo hemos más que duplicado. Porque claro, como ustedes no ejecutan, a pesar de que tienen todo a su favor para ejecutar, a pesar de que nadie les impide utilizar los remanentes de tesorería, a pesar de que nadie les pone límites al gasto, pero como son incapaces de ejecutar, pues nos seguimos encontrando con un remanente de tesorería absolutamente impresionante, por no decir otra cosa. Y además nos cuenta que, claro, es que no nos damos cuenta que el remanente de tesorería se acaba en el año. Oiga, mire, ¿sabe usted que en los remanentes de tesorería que llevan aprobando por resolución y que siempre nos dicen, miren dónde están las inversiones, dónde están las inversiones? Pues están financiadas con remanentes de tesorería inversiones plurianuales. Bueno, no eran plurianuales cuando las aprobaron, pero como no las ejecutaron, pues ahora se han convertido en plurianuales. Y todo lo que el año pasado dijeron que iban a ejecutar, pues ahora lo tenemos que financiar con el remanente de este año. Y las inversiones, gran parte de las inversiones que tienen ustedes metidas en el presupuesto actualmente, van financiadas con remanentes. Así que sí se puede utilizar el remanente. No diga que no se puede utilizar el remanente para poder financiar las inversiones. Cuando se presentan los presupuestos, ustedes dicen, no, es que no podemos financiar las inversiones con remanente. Eso es falso. Lo que no se pueden financiar es cuando se aprueban en el presupuesto, pero se pueden incorporar posteriormente, como de hecho se están haciendo, se incorporan las inversiones con el remanente. Pero es que en esta propuesta que ustedes nos traen aquí, que dice usted, es que nos reprochan cuando inyectamos dinero. Es que esto no es inyectar dinero. No, esto es pagarles a los bancos. Lo que nos permitía la ley, cuando la ley de estabilidad nos limitaba el gasto y nos limitaba el uso del superávit, ya nos permitía hacer eso que van a hacer ahora. Es absolutamente incongruente.
No tiene ni pies ni cabeza. Que estemos reclamando al Estado que nos den la oportunidad de utilizar nuestro dinero, que nos lo den y que ahora ustedes decidan utilizarlo para lo mismo que lo podían utilizar anteriormente. Lo que les reprochamos es esa incongruencia. Y las inversiones sí se pueden financiar con remanente de tesorería. Claro, si se ejecutan cuando se dicen que se van a ejecutar, pero si usted mismo está poniendo en duda ya que las previsiones que ustedes hacen de ejecutar las inversiones no van a ser reales, es que lo está diciendo usted mismo. Es que como no lo vamos a poder ejecutar en el año, no lo financiamos con remanente de tesorería. Oiga, y los gastos plurianuales sí se pueden financiar con remanente de tesorería. La parte del año. Claro, luego si no la ejecutan. Entonces es que usted está poniéndose la venda antes de la herida porque ya sabe que van a ser incapaces de gestionarlo. Y, vaya finalizando, finalizo por ya favor. con dos cosas, dos puntualizaciones. Mire, nosotros apoyamos el año pasado la modificación presupuestaria de la Fundación Municipal de Cultura. ¿Se acuerda? No. ¿Por qué se va a acordar? Pues sí, mire, se lo digo yo. El año pasado la apoyamos. La apoyamos cuando, después de presentar una reclamación, vinieron y nos explicaron en qué iban a gastar el dinero. Nosotros sí apoyamos que se gaste el dinero en cultura. Sí hemos apoyado, y lo hemos hecho públicamente y aquí en el Pleno, los gastos que van destinados a la ayuda, a las subidas de las ayudas y de las subvenciones. Claro que lo apoyamos. Lo que no apoyamos es la carta blanca. 350.000 para actividades culturales. No, mire, es que la Fundación es a lo que se dedica, a hacer actividades culturales. Por lo tanto, es un concepto que no se puede admitir. Y, desde luego, nosotros les hemos hecho las propuestas de dónde creemos, a qué creemos que deben destinar el dinero que es de los ovetenses y que ustedes se empeñan en pagárselo a los bancos. Se lo hemos puesto encima de la mesa, se lo hemos presentado en varias ocasiones, lo hemos hecho muchas veces público. Siempre recibimos la misma contestación, su negativa. Lo único que ustedes han conseguido hacer, y yo creo que es por razones de luego presentar que la ejecución presupuestaria va muy bien, es el destinar el dinero que deberían ir destinado a los vecinos y vecinas de Oviedo, dárselo a los bancos. Nada más. Muchas gracias. Cierra este turno de intervenciones el Partido Popular. Muy bien, pues gracias de nuevo. Bueno, señora Cota, la verdad es que me ha generado cierta, no sé, desazón, ¿no? Cuando en su referencia al señor Smith, decía que el señor Smith que le había puesto en la misma línea que el señor Rosón, pensé que se refería al señor Ortega Smith. Y entonces ya me preocupaba su futuro político, sinceramente. Pero bueno, afortunadamente lo ha corregido usted rápido y me he quitado un peso de encima, se lo digo. Bien, yo sí es cierto, ha dicho usted una cosa que sí, la verdad es que según ha pasado el tiempo cada vez la veo más en esa línea. Dice, bueno, cuando llegamos eliminamos, ¿no? O clausuramos muchos proyectos del tripartito y que a algunos le gustaban a usted más. Yo creo que cada vez le gustan más, ¿no? Los proyectos del tripartito. Cada vez la veo más alineada con esos proyectos del anterior gobierno que tanto bombo y platillo pues originaban cuando se lanzaban a los medios de comunicación y que usted cada vez la veo más alineada con ellos, ¿no? Bien, es una cuestión que también yo creo que hágasela mirar, no sea que en este caso el Ortega Smith un día le llame a capítulo y les pida explicaciones al respecto. Bien, yo, señora Coto, una referencia muy breve, porque yo creo que al final tampoco da para mucho más, ¿no? O sea, aprovecha usted cada debate sobre temas de carácter económico para hablarnos de impuestos. Yo insisto, esto es fácilmente verificable. Como ya le he dicho, la política de este equipo de gobierno en materia impositiva es totalmente predecible. Se coge usted las ordenanzas de los 3 últimos años y va viendo usted, ¿no?, cuál es nuestra sistemática. Somos como un pilón. Oiga, a lo mejor no somos gente de carrera un día, somos los corredores de fondo, pero como un pilón, año a año. Y a las pruebas me remito. Y además, hacía usted referencia en su intervención anterior, ¿no? Criticaba, digamos, esa manifestación de que Oviedo lidera, digamos, la economía del Principado. Bueno, yo creo que hay que irse un poco a los indicadores, ¿no? Entonces, yo le diría a usted, mire usted las cifras de empleo, el comportamiento del empleo, mire usted las cifras de creación de empresas y luego hablamos, en otro, si quiere usted, en otro pleno, ¿no? Y luego ya, bueno, pues digamos, utilizar las tensiones inflacionistas que nos afectan a todos, administraciones, empresas y personas con nombres y apellidos, pues para intentar con eso socavar la acción de gobierno, yo creo que no es digno de usted, señora Coto. Las circunstancias de los precios son los que son,
las afecciones que esto tiene a todos los ámbitos. Precisamente en esta modificación presupuestaria pues dotamos una cuantía importante a poder pagar los costes eléctricos que han subido de forma desmesurada. Y dice, ¿pueden ustedes haberlo previsto? Pues a lo mejor el señor Smith y su bola de cristal, pues en este caso Adam, pues a lo mejor hubiesen hecho, nosotros la verdad es que no. En todo caso, yo creo que no es digno de usted, que la tengo en sincero aprecio, usted lo sabe. Bueno, pues nada, no se preocupe. Señor Rosón, perdone, que antes no le agradecí el interés por mi salud, pero estoy perfectamente bien, sano como una lechuga, así que gracias. Bueno, eso, yo creo que utilizando, me gusta esa analogía, o sea, ese discurso que hace usted a menudo, ¿no? De que los recursos son de los obetenses, los presupuestos son de los obetenses, bueno, entonces las deudas municipales también son de los obetenses, ¿no? Con lo cual, pues mire usted, lo que ha hecho este gobierno es quitarles a los obetenses deudas por 20 y pico millones de euros, ¿no? Bueno, oye, a lo mejor tampoco está mal, ¿no? En todo caso, yo tengo muy claro que, dice, nosotros haríamos, yo ahí discrepo. Yo creo que no haríais, anunciaríais, diríais que ibais a hacer, pero luego hacer, hombre, pues va, ya lo pongo un poco más en duda. Pero eso sí, decirlo de forma reiterada, anunciarlo, ¿no? Debatirlo, contárselo a los colectivos ciudadanos, ¿no? Expresarlo a través de las redes sociales, etc. Eso estoy seguro de que lo haríais, pero vamos, de maravilla, ¿no? Por cierto, las ayudas a empresas no son 2 millones, no son casi 2 millones, son 2,5 millones, Mírate los números. Está bien, ¿no? Yo creo que sí, eso de reivindicar que se dediquen más recursos a ayudar a las personas que lo necesitan. Lo que pasa es que, ¿sabes qué ocurre? Que cuando en el plan de recuperación, en el Recover, pusimos en marcha un programa ya de ayudas sin límite de cuantía, que se llamaba, o se llama Oviedo Contigo, votasteis en contra. Jolins, pues de verdad, no sé. No sé, eso ya se lo decimos, no te preocupes. Entonces, bueno, pues, o que haríais más inversiones. Te recuerdo que en los presupuestos ahora mismo hay 40 millones de euros para inversiones, Creo que es una cuantía suficiente, ¿no? Para poder abordar las inversiones que este ayuntamiento necesita. Yo, Rubén, prefiero, digamos, que me califiquen de capitalista de amiguetes que de punky de postal, que es lo que tú eres, ¿no? Que pasaste de la madreña a alojarte en hoteles de 4 estrellas pagados por el ayuntamiento, por cierto. Bien, señora Rivas, yo, por supuesto que asumimos las responsabilidades de nuestro trabajo y de los funcionarios que dependen de nosotros, porque al final somos los responsables últimos, ¿no? Y al fin y al cabo, pues esas decisiones pues afectan a la gestión política y las diferentes iniciativas que llevamos a término, ¿no? Pero, bueno, cada uno, vuelvo a decir, es dueño de sus acciones. Ustedes acudieron a la vía de recurso de reposición por un defecto de forma en la convocatoria del órgano de subvenciones. Podrían haber tomado otro camino, que es haber acudido a la sesión, cosa que no hicieron, y haber puesto de manifiesto, bueno, pues que había un defecto de forma. Podrían haberlo hecho. Pero claro, es verdad que era un 23 de diciembre a las 2:30 de la tarde, y bueno, hombre, a lo mejor estábamos brindando por la Navidad en algún sitio, y apetecía menos ir a una sesión del órgano de subvenciones. Yo le reitero, yo lo que he recordado es que en el debate presupuestario usted me recriminó que aprovechábamos el levantamiento de las reglas fiscales para hacer un presupuesto expansivo. ¿Eso es lo que usted me recriminó? ¿Me lo recriminó? ¿Por qué lo sabrá usted? Yo le digo, me lo recriminó. Bien, pues nosotros, insisto, hemos hecho un presupuesto expansivo, primero porque entendemos que los proyectos, las políticas, las decisiones políticas, a las que usted también parece que ahora, ¿no?, los equipos de gobierno no podemos tener decisiones políticas, pero sí las tenemos, pues nos obligan a ello, nos llevan a ello, y por otra parte porque tenemos ahora mismo la capacidad económica y legal para llevarlo a término, para hacer eso y para articular esta modificación presupuestaria.
Entonces, es que ustedes utilizan los recursos para pagar deuda. Bueno, para pagar deuda y para pagar otras cosas. Y luego le voy a leer algunas de las cosas porque parece que no las recordamos, ¿eh? Pero recuerdo que el año pasado habilitamos 33 millones de euros para remanentes, para conceder ayudas a personas, a empresas, para incrementar partidas de prácticamente todas las políticas de apoyo al desarrollo y a la recuperación y también a la potenciación de los servicios públicos, y ustedes votaron en contra. Les recuerdo que hace 2 años aprobamos una modificación presupuestaria con incorporación de remanentes para financiar el Plan Recover. ¿Se acuerda usted del Plan Recover? Por cierto, Plan Recover en el que muchas de las cuestiones que ustedes plantearon fueron recogidas. Fueron recogidas. Políticas de incentivo al comercio, políticas de incentivo al turismo, políticas, etcétera, etcétera. Y recogimos muchas de esas propuestas, bueno, que eran nuestras propuestas también, al final las hicimos converger y las materializamos en un plan que primero les presentamos a ustedes, como el resto de los grupos políticos, y que después habilitamos los recursos a través de una incorporación de remanentes para llevarlo al término. Y también votaron en contra. Entonces, pero si es más fácil decir, vaya oiga, finalizando, por favor. Votamos en contra todos. Sí, finalizo simplemente haciendo referencia a... Porque ya, al final, ¿sabe qué pasa con estos debates? Que nos perdemos de lo relevante. Y lo relevante, al final, es el objeto. Entonces, el objeto de esta modificación presupuestaria, de estas modificaciones presupuestarias, pues son, por ejemplo, eso, pues conceder ayudas a la ópera, a otras entidades de carácter cultural, incrementar las actividades culturales de la ciudad, potenciar el servicio de limpieza, pagar deudas, potenciar las fiestas, desarrollar una asistencia técnica para hacer un anillo verde en la ciudad, conceder ayudas para sufragar costes de personas que vienen de Ucrania y que están siendo acogidas en la ciudad, etcétera, etcétera. Eso es lo que ustedes están votando en contra, señores del pueblo. Entonces, puedo decir que ustedes, eso es lo que no apoyan. Yo no sé lo que ustedes apoyan. Vaya finalizando, por favor. Pero claramente todo eso es lo que ustedes no apoyan. Muchas gracias, señor alcalde. Finalizadas las intervenciones, pasamos a las votaciones. En primer lugar, votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Somos. Señor secretario. Sí, en el marco del expediente de modificaciones presupuestarias del Ayuntamiento, las enmiendas del Grupo Somos, la primera de ellas va referida a diferentes ajustes dentro del capítulo 2, suplemento. ¿Votos a favor? A favor, 3, Grupo Municipal Somos. ¿Votos en contra? Grupo Popular, Grupo Ciudadanos y Grupo Vox. Son ¿Abstenciones? 8 del Grupo Socialista. La segunda de las enmiendas va referida a una supresión en gastos de seguridad y orden público en el capítulo 6. ¿Votos a favor? Son 3 del Grupo Somos. ¿Votos en contra? Son 16 Grupo Popular, Ciudadanos y Vox. ¿Abstenciones? 8 del Grupo Socialista. La tercera de las enmiendas va referida a la supresión de suplementos en lo referente a amortización de préstamos, capítulo 9. ¿Votos a favor? 3 Grupos Somos. ¿Votos en contra? 16 Popular, Ciudadanos y Vox. ¿Abstenciones? 8 Grupo Socialista. Y la cuarta es un ajuste total del suplemento como consecuencia de las 3 enmiendas preliminares. ¿Votos a favor? 3 Grupos Somos. ¿Votos en contra? 16 Popular, Ciudadanos y Vox. ¿Abstenciones? 8 Grupo Socialista. Y por último sería la aprobación definitiva de la modificación, suplemento y créditos extraordinarios del Ayuntamiento de acuerdo con el dictamen de la Comisión. ¿Votos a favor? A favor son 14 votos, Grupos Popular y Ciudadanos. ¿Votos en contra? Son 13 Grupos Socialistas, Somos Oviedo y Vox. Y por último se sometería a votación la modificación presupuestaria referente a la Fundación Municipal de Cultura conforme al dictamen de la Comisión de Economía. ¿Votos a favor? 14 votos de los Grupos Popular y Ciudadanos. ¿Votos en contra? Son 13 Grupos Socialistas, Somos Oviedo y Vox. Finalizadas las votaciones, damos por finalizado el pleno. Se levanta la sesión. Buenos días a todos.
Blanca.